se llega a esta situación es porque después de la guerra de Malvinas, pese a que Naciones Unidas, en la Asamblea General, el mismo noviembre, o sea, el mismo 82, ya le dio la razón a la Argentina en el sentido de que había que continuar el debate para definir el regreso a la soberanía, el reconocimiento de la soberanía argentina. Y eso mismo se hizo, se repitió varias veces, pero después la Argentina dejó de reclamar. Es decir, hay una ausencia de política exterior que es evidente y bueno, la actual canciller, yo la reconozco como buena economista, una mujer muy desenvuelta en lo suyo, sabe varios idiomas, conoce el mundo, pero eso no le convierte en una diplomática. Y de entrada creó un problema con China, nada menos que con respecto a Taiwán. Entonces, y con respecto a Malvinas, bueno, hubo un choque evidente en una reunión y el canciller, que antes ha sido primer ministro, o sea, no es un improvisado, que es el mismo que ahora ha sacado esta decisión. ¿Quién está? Cameron. Bueno, en política no se puede improvisar. Y la política, eso no tiene que servir, yo lo menciono simplemente, que no es el tema, es el resultado de una preparación específica. Que no es lo mismo que decir, no, como dijo también la canciller, otra expresión muy poco feliz, replicándole a una diputada, pero si vos no tenés ni el secundario y sos diputada, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hemos tenido muy buenos legisladores que tenían escuela primaria, que representaban a los sindicatos, por ejemplo, o a otras organizaciones. Eso no tiene nada que ver, son representantes del pueblo, no de la academia. No podemos confundir los planos. Es muy distinto decir si está capacitado o no para ejercer un ministerio, una gobernación o una intendencia. Esos son otros planos. Pero los órganos legislativos están representando los intereses del sector que los ha votado. Eso es lo correcto. Ahora, con respecto a los ingleses, hay un personaje poco conocido o poco mencionado en Córdoba, y sin embargo murió en Córdoba, que fue el virrey Liniers. Ese lo siento siempre como ejemplo de la complejidad y de los dilemas morales que debe atravesar todo gobernante, ¿no? Y se relaciona con Inglaterra, porque si no fuera por el liderazgo carismático, además de su competencia como marino profesional, que logró improvisar un ejército que no tenía la Argentina, si no fuera por él, hoy seríamos una colonia, una dependencia del Commonwealth, igual que Canadá, Australia y demás, que después se han desarrollado, no todas las colonias se han desarrollado como esos países que mencioné. Entonces, le debemos nuestra independencia, bien sé lo que voy a decir, no a San Martín. A San Martín, por supuesto, después, pero San Martín no podría haber actuado. No podría haber habido Revolución de Mayo sin Liniers, y sin embargo murió fusilado, porque él, pese a ser francés, trabajó y tenía su compromiso moral con el rey de España. Entonces, cuando se enteran en Córdoba que los porteños habían hecho la Revolución de Mayo, les consideraba que no era correcto, no habían sido consultados, etcétera, etcétera. La parte representativa de Córdoba, y por eso fueron fusilados. El único que se salvó a ser fusilado es el obispo del lugar, que también estaba de acuerdo en rechazar la Revolución de Mayo. Entonces, ¿cómo debía actuar un héroe como era Liniers, pese a que ya estaba retirado, viviendo acá, deseoso? Habrán visitado alguna vez lo que era su residencia en Altagracia, una cosa maravillosa, bueno, y se dedicaba a vivir de su trabajo en el agro, etcétera. Pero se sintió llamado a intervenir, justamente por la función que había cumplido. Bueno, ese es un ejemplo concreto y que nos toca muy de cerca. Y alguna vez, ojalá abran, porque está cerrado ahora el Camarín de la Virgen en Santo Domingo, ahí están dos banderas inglesas que Liniers donó, y está el bastón de mando, lo donó para la Virgen del Rosario. Son datos que no se mencionan habitualmente, y en Córdoba
no se le rinde el homenaje que debiera, así como el brigadier San Martín, otro prócer, digamos, moderno, en este caso del siglo XX, que prácticamente nunca se lo recuerda, ni se le festeja sus aniversarios, etc. Bueno, entramos en materia en la segunda parte de este tema específico para ver, aunque sea en forma muy sintética, la organización de la vida política. Hoy, a diferencia de otras épocas, donde, como ya dijimos, siempre que hay una sociedad, llegado el tiempo, si es que se conforma una comunidad stricto sensu, surge la necesidad de una autoridad. Hasta en una tribu de caníbales, alguien tiene que conducir. Entonces, normalmente, en ese caso, se dirime a la fuerza. El más fuerte, el más hábil con la lanza, es el que mata a los competidores y se queda con el mando. Bueno, eso hace muchos años, o en algunos lugares muy lejanos en la actualidad. Pero desde hace varios siglos, la organización de la vida política se instrumenta a través de lo que llamamos Estado. Y normalmente podemos definir al Estado como el órgano de síntesis, planeamiento y conducción de una sociedad territorialmente delimitada, destinada a procurar el bien común. Esta definición no es la que suele mencionarse, incluso se dice el Estado es la nación jurídicamente organizada, eso se enseña en la Facultad de Derecho, lo cual es una burrada, porque la nación nunca puede organizarse, es una entidad cultural, jamás puede tener organización, sí la sociedad, que en algunos casos es coincidente con la nación y en otros no. En la Argentina tenemos 1 millón de extranjeros, ¿qué hacemos con esos extranjeros? Muchos de ellos tienen ciudadanía argentina, nunca van a ser argentinos por su nacionalidad, pero sí están en subordinación al Estado argentino. Eso se replica para otros países. Bueno, no me quiero ir del tema porque hay muchas cosas para conversar. Normalmente se menciona como elementos del Estado constitutivos la población, o sea, todas las personas que conviven en un territorio determinado, ese territorio, que debe estar delimitado, el poder y el gobierno. Sobre el poder ya hablamos, pero lo que nos interesa es hacer hincapié en el gobierno. Porque el poder como aptitud o capacidad de acción es una potencia que requiere ser puesta en acto. Para esto hace falta personas, hombres o mujeres, vamos a rendir homenaje al 8M, para que no se enojen algunas, que sean titulares del poder y que lo ejerzan, usando la capacidad, esa capacidad o energía específica es el poder. A quienes ejercen el poder estatal se los denomina en conjunto el gobierno. El gobierno es el que representa al Estado. El Estado es, en cierto modo, un diseño. No digo esotérico, porque está la conformación, está la estructura. Pero el que ejerce el poder es el gobierno, ¿sí? Que son las personas, los funcionarios que aplican el poder del Estado. Si el gobierno fuese ejercido por un solo hombre o un pequeño grupo, esa concentración podría degenerar en abuso de poder. Por eso, y para ser más eficaz la acción gubernativa, desde hace mucho tiempo se ha considerado, especialmente desde la obra de Montesquieu, que es conveniente la llamada división de poderes. En realidad el poder del Estado es uno solo. Lo que se divide y separa son los órganos que ejercen el poder y las funciones que se encomiendan a esos órganos. Así surgen, en el caso argentino, las 3 ramas o poderes del Estado, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. En nuestro caso, hay otro caso, en Chile en realidad hay 4 poderes, el 4 es el de control. En el caso de Taiwán hay 5 poderes, el 5º es el de un organismo que se encarga de seleccionar los funcionarios públicos. Eso ya depende de cada conformación que establezca la constitución respectiva. Decíamos que la finalidad del Estado es el bien común público. Ahora, ¿puede hacer cualquier cosa el Estado? No. Precisamente el bien común público actúa como una limitación para el Estado, porque si el Estado debe alcanzar el fin del bien común,
tiene en él mismo bien común una limitación derivada de su propia naturaleza. En ese carácter negativo o limitativo hay tres principios. El Estado debe hacer todo lo que conduce al bien común, pero no debe hacer lo que daña al bien común, y debe abstenerse de actuar cuando el bien común no está comprometido. Otro principio rector del orden social que interviene en limitar el poder del Estado es lo que en la tradición cristiana se llama subsidiariedad, que fue desarrollado por Pío XI en una encíclica. Conviene, decía el Papa, que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las asociaciones inferiores aquellos asuntos y cuidados de menor importancia. Es decir, el Estado federal no debe intervenir en lo que pueden hacer las provincias, y las provincias, en nuestro sistema, no deben interferir en lo que pueden hacer los municipios. Tampoco los municipios deben intervenir en lo que pueden hacer los sindicatos, las cooperativas, las mutuales y, por supuesto, las familias y las personas individuales. Con respecto a las formas que puede asumir el Estado, la autoridad responde a un orden, ya hablamos de ese tema, fijado por Dios, pero la determinación del régimen, la designación de los gobernantes, siempre depende de la libre voluntad de los ciudadanos del país respectivo. La Iglesia en ese sentido no tiene preferencia, con tal que le permitan o promuevan el bien común. Las formas de Estado serán las formas de organización del Estado mismo, mientras las formas de gobierno se refieren a las formas de organización del elemento del Estado, y ya vimos, llamado gobierno. Dicho de otro modo, para simplificar, las formas de gobierno responden a la pregunta ¿quién manda? Es decir, se ocupa de los titulares del poder. En cambio, las formas de Estado responden a la pregunta ¿cómo se manda? Es decir, ¿de qué manera se ejerce el poder? Con respecto a las formas de Estado, tenemos, para hacer un esquema sencillo, porque puede haber diferencias en algunos países, pero lo normal es que, con relación al territorio, el poder se puede ejercer de manera centralizada o descentralizada. Nosotros tenemos dos vecinos, Uruguay y Chile, que son unitarios. Entonces, allí no existe la autonomía que tienen acá las llamadas provincias. Hay regiones, pero que ejercen una función muy limitada y delegada por la nación, para que se entienda. Brasil también es un Estado federal como el nuestro. Entonces, con relación a la población, el poder se puede ejercer, ya sea reconociéndoles a los ciudadanos su dignidad, libertad y derechos, restringiéndolos o negándoselos. Todo esto es muy esquemático, después ustedes tienen desarrollados en la bibliografía, y si quedan dudas, los volvemos a insistir al final. Esto significa que cuando se reconocen los derechos básicos que hacen a la dignidad de las personas y de los grupos, estamos hablando de un Estado democrático. Cuando hay limitaciones a la libertad y los derechos de las personas y los grupos, hablamos de un Estado autoritario. Y cuando hay negación de los derechos, entonces hablamos de un Estado tiránico o totalitario. Entonces, en base al territorio, las formas de Estado se dividen entre unitarias y federales. Con respecto a la población, los estados pueden ser democráticos, autoritarios y totalitarios. Con respecto a las formas de gobierno, allí tienen el esquema en la pizarra. Hay distintas maneras de clasificar las formas de gobierno, pero sigue siendo útil por su sencillez tener en cuenta el aspecto numérico, es decir, cuántas personas ejercen el poder de manera principal. Si es uno solo, esto rige desde la época de Aristóteles. Entonces hablamos de monarquía. Si son varios, hablamos de aristocracia, que se supone son los mejores, los más capaces.
o los más representativos. Y si son muchos, hablamos de república, o politeía, como se decía entre los griegos. Pero Aristóteles esto lo mezclaba con una apreciación cualitativa, porque decía, hay formas de gobierno puras o justas e impuras o injustas, según que los gobernantes actúen en provecho del bien público o en provecho propio o de un partido o de una clase social. Esa hace a la diferencia de las dos columnas que tienen allí. Entonces, cuando la monarquía no gobierna para el bien común, sino para el bien de una casta, por ejemplo, de la nobleza únicamente, o de una estirpe, en ese caso se convierte en tiranía, o en tiranía. La aristocracia, cuando gobierna para el bien de todos, entonces, dijimos, es propiamente una aristocracia. Pero de lo contrario se convierte en oligarquía, es decir, gobierno de unos pocos en provecho propio, ya sea de un partido, de un sector, de una religión, pero no de todos los habitantes del país. Ahora aquí puede llamar la atención que incluyamos a la democracia entre las formas impuras, pero estamos hablando de la democracia como forma de gobierno. Como forma de Estado es equivalente al Estado justo, digamos, puro, en el sentido de que gobierna en servicio del bien común. Vamos a detallar ahora por qué. No es invento nuestro, sino porque la teoría política considera que la democracia es una forma impura de la república. Algunos usan como equivalente a forma impura la demagogia, pero eso es otra cosa. Puede haber demagogia sin llegar a ser injusta o impura en la república. Puede haber populismo, como se le dice actualmente. Bueno, tendremos discrepancias, pero eso no la convierte automáticamente a la república en injusta. La democracia sí, porque tiene otras características y tiene bases falsas. Entonces, vamos a pasar a la crítica de la democracia como forma de gobierno. Por ejemplo, San Pío X, en Notre Charts Apostolique, una encíclica muy conocida, dice: la Iglesia ha condenado una democracia que llega al grado de perversidad que consiste en atribuir en la sociedad la soberanía al pueblo. Cuando yo cito a algún autor o alguna manifestación de la Iglesia, es porque nosotros dijimos al principio, para este curso y dada la característica de este partido que está asentado sobre la doctrina social cristiana, entonces nosotros complementamos lo que es estrictamente científico para señalar cuál es la orientación que nos mueve, por lo menos a nosotros, los dirigentes de este partido. Por supuesto que esto no es obligatorio compartirlo. En cambio, la forma republicana de gobierno no merece ninguna objeción, ni desde el punto de vista científico, ni desde el enfoque doctrinario. Normalmente, la forma de gobierno republicano se describe por siguientes elementos: división de funciones, elección de los gobernantes, periodicidad en el ejercicio del gobierno, publicidad en los actos de gobierno, responsabilidad por dichos actos e igualdad de los ciudadanos ante la ley. Si se dan todas estas condiciones, estamos realmente ante un sistema republicano. De lo contrario, ya hemos pasado a algunas de las otras categorías. La palabra en sí, democracia, alguien se ha puesto a contar, hay más de 400 definiciones. Es ambigua en sí mismo, porque existen, como digo, diversidad de opiniones entre los autores, sumado a la confusión en que suele incurrirse entre los conceptos de democracia como forma de Estado, república y forma democrática de gobierno. No obstante, la Iglesia no condena el uso de la democracia si se hace de buena fe. Y para orientar de alguna manera, Pío XII, en otro documento, Benignitas et Humanitas, decía que los derechos del ciudadano que caracterizan a una sana democracia se especifican por
poder manifestar su propio parecer sobre los deberes y los sacrificios que les son impuestos, ni no estar obligados a obedecer sin haber sido escuchados. Medio siglo después, Juan Pablo II actualizó estas condiciones, diciendo: la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Esto, si lo analizamos, coincide con el concepto de democracia como forma de Estado, no de gobierno. Además, una democracia, sigue diciendo en Centésimos Annus, este documento de Juan Pablo, una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia y demuestra la realidad. Varios países totalitarios, incluso de nuestra América, como Cuba y Venezuela, no hace falta esforzarse en demostrarlo, son verdaderas dictaduras o estados totalitarios. Sin embargo, se consideran democracia. Ahora, el aspecto más importante del funcionamiento de cualquier sociedad política es la selección de quienes ocuparán el gobierno del Estado. En el mundo contemporáneo, en casi todos, prácticamente todos los estados llamados democráticos, la selección se realiza a través de los partidos políticos. Estos son organizaciones o agrupaciones de ciudadanos que buscan apoyo social para competir por el poder y participar en la conducción del Estado. Hoy, lamentablemente, están muy desacreditados y entonces se confunde la existencia de partidos con partidocracia, que es una enfermedad, es una lacra, es un concentrar todo el poder entre lo que hoy, según el presidente, se llama casta, es decir, aquellos que se protegen y colaboran mutuamente al margen de las ideologías para beneficiarse mutuamente, ¿no? Pero ese no es el concepto de partido político, sino el que establece la ley que organiza los partidos políticos, que en la Argentina no permite, por ejemplo, que reciban la personería si manifiestan alguna simpatía expresa sobre un sistema autoritario o antidemocrático, como sería el nazismo o el fascismo. Automáticamente se le niega la personería. Es decir, tiene que cumplir ciertas reglas y comprometerse a respetar y cumplir la Constitución Nacional. Son condiciones básicas que se le fija a todos los partidos antes de obtener o concederse la personería. No obstante, la crítica que tenemos en el mundo y concretamente en Argentina tiene motivos para que exista, ¿no? Los obispos argentinos en una declaración señalaron que los partidos políticos y eso fue hace varios años, se están desdibujando. No se percibe en ellos una adecuada y clara escala de valores que los rijan. Han dejado de ser escuela de civismo para sus adherentes e instrumento de selección de los mejores y los más aptos para la consecución de los cargos públicos. Me meto acá en un tema muy candente. Uno de los puntos del decálogo que ha propuesto el presidente para que sirva de base al llamado Pacto de Mayo es que en adelante los partidos políticos tengan que autofinanciarse. Eso es anticonstitucional, porque el artículo 38 de la Constitución establece que son parte del sistema político legal en la Argentina los partidos. Incluso se les otorga, que ese es un aspecto que podríamos debatirlo, pero de todos modos es lo que ha establecido la Constitución, el monopolio de la representación. Eso quedó establecido a través de una jurisprudencia porque había un abogado correntino hace muchos años que insistía en ser candidato libre, consiguiendo las firmas que hicieran falta para avalarlo, pero presentarse sin el apoyo de ningún partido. Y la Corte Suprema falló en contra. Es decir, si no está representando un partido político,
no puede ser candidato. Eso es algo que eventualmente habrá que discutir de nuevo. Pero mientras tanto, lo que no se puede discutir, porque es totalmente razonable y comprensible, es que los partidos, por ejemplo que es un partido chico, que según creo ahora está en un problema porque no ha podido pagar la página oficial en Internet, porque vive de las contribuciones que reciba. Y como devuelve siempre el partido lo que le sobra para la impresión de boleta, único partido en el país que hace eso, entonces no tiene muchas reservas como para pagar ciertos gastos, ¿no? Esto no es propiedad del partido, es alquilado. Tal vez en algún momento no pueda seguir pagando el alquiler. Entonces, el artículo 38 establece que los partidos, como una forma de garantizar la igualdad de todos los sistemas, de todas las ideologías, de todas las posiciones, para que el ciudadano elija libremente, deben ser ayudados financieramente a través de la impresión gratuita de los votos, es decir, que no le salga nada al partido, y también para financiar la formación de los dirigentes. Lo dice expresamente el artículo 38 de la Constitución. Por lo tanto, ese es un punto que yo creo no se va a poder modificar mientras no haya una reforma constitucional. Lo menciono de paso para que vayamos mechando lo que es teoría con lo que es práctica actual, vigente. Y de paso vayamos tomando posiciones que sean mentalmente con respecto a los pactos de Mayo, que no es simplemente sentarse, estar de acuerdo con estos 10 puntos, ponemos la firma, no. El pacto de la Moncloa en España, que siempre se suele mencionar como ejemplo, tardó un año en redactarse, son 70 páginas. Hubo muchas broncas, muchas discusiones violentas y terminó firmando hasta el Partido Comunista, porque de eso dependía que España desapareciera o continuara. Entonces, todos los partidos hicieron alguna concesión, todos los sectores, porque no fueron únicamente los partidos, también los sindicatos, las instituciones civiles, que acá hasta ahora no se les ha convocado. Entonces, no es fácil llegar a un pacto. Además que nosotros ya tenemos los llamados pactos preexistentes que se mencionan en el preámbulo de la Constitución argentina, que costaron mucha sangre cuando teníamos guerra civil en el siglo XIX. Y en base a esos pactos, sobre todo el de Pilar, y después finalmente el de San Nicolás, que es el que preparó, digamos, la Constitución histórica del 53, eso es lo que permitió que tuviéramos la primera Constitución argentina. Es decir, fruto de muchos enfrentamientos, muchos problemas, muchas discrepancias. No es sencillamente soplar y hacer botella o estar 4 horas como han estado ayer. Los gobernadores únicamente. Los gobernadores y los intendentes no tienen nada que opinar. Hay 4.000 intendentes en el país. ¿Y la organización interna? Bueno, eso sería lo óptimo. El único pacto, por llamarle así, lo encabezó o lo promovió el presidente Duhalde y eso nos salvó de una situación más grave que la actual en el 2001. Incluso fue apoyada por las Naciones Unidas, todas las iglesias, todos los sindicatos asistieron y se llegó a cierto entendimiento para terminar con la violencia, etcétera, etcétera. Ese, que yo sepa, es el último pacto en serio que ha habido y que llevó varias semanas. No fue sencillo. Y logró terminar con la violencia en la calle. No creo que confirmar 10 puntos que no son claros, porque son nada más que enunciados, podamos terminar con la violencia y el descontento que hay en la Argentina. Ese es otro tema para debatir. Pero además, para los que somos cristianos, tenemos que partir de lo que nos señala el catecismo. Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Esto no significa que todos deben tener vocación por la política, o que tienen que dedicarle mucho tiempo, o que tienen que estar afiliados a un partido. No. Pero por lo menos no hacer lo que hicieron 9 millones de argentinos en las últimas elecciones, que no molestarse en ir a poner una boleta al mediodía cuando no hay nadie, lo sabemos los viejos por experiencia, no hay nadie, uno entra y sale. No fueron. Y ahora son los primeros en quejarse. Entonces, si no hay ese mínimo de participación, por lo menos cada 4 años, cuando se elige un presidente, gobernadores, etcétera, entonces así no va a haber solución.
Tiene que haber una participación. Los laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política. Ahora, siempre hay dificultades y hay riesgos en esta actividad, pero todo eso no justifica lo más mínimo, ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública. Si los cristianos que tenemos una escala de vida, una escala de valores que nos identifica en la sociedad, nos desentendemos de lo que va a ocurrir, porque más allá de lo que puedan hacer las iglesias, las instituciones culturales y demás, en definitiva es el poder público el que define incluso si hay posibilidad o no de realizar libremente actividades religiosas y culturales. Eso lo indica la experiencia. Sin ir más lejos, se quemaron muchas iglesias en Argentina en algún momento. La tradición cristiana siempre ha reconocido, desde el comienzo, lo que se llama la doctrina del mal menor. Dijimos que la participación en la vida cívica nos compete a todos los ciudadanos, como mínimo votando en las elecciones, para determinar, es un derecho y una obligación de contribuir a determinar, a elegir quiénes van a ser los gobernantes. Pero, por otra parte, y para desmitificar a mucha gente que dice, lo que pasa es que no, había que elegir entre uno y otro. ¿Cómo había que elegir entre uno y otro? Eso fue en el desempate, digamos. Pero antes hubo 5 candidatos. Y antes de esos 5 hubo 30 candidatos a presidente. Pasa que a muchos ni se enteraron porque no leen los diarios o no les interesa. Hubo 30 candidatos a presidente. Algunos sacaron pocos miles de votos, otros sacaron millones y después se fue depurando hasta que fueran 5. Y de esos 5 quedaron 2. Entonces, bueno, yo soy uno de los que se abstuvo, que es algo legítimo. Si no, uno no se siente satisfecho por ninguno de los dos, pero esa es la última etapa. Pero antes, ¿por qué no participaron? Porque si hubieran participado, a lo mejor hubiera habido otros 2 que compitieran por el triunfo final. Pero no lo hicieron. Y en la Argentina, es un dato que pocos conocen, hay 705 partidos con personería. 705, en Córdoba son 49. Entonces, esa excusa de que, claro, son siempre los mismos, son los radicales, los peronistas, no. Hay 705 partidos. ¿En Córdoba cuánto? 49. Son datos oficiales del juzgado electoral. Entonces, caramba, hay muchas posibilidades. Y un partido mediano, como es este, justamente necesita que aquellos que no están convencidos o directamente no aceptan votar por los grandes partidos porque los han defraudado o porque no comparten sus propuestas, bueno, este es uno de los partidos chicos al que pueden alentar. Ahora, si directamente no van a votar nunca, bueno, así no va a mejorar el sistema argentino. Entonces, aunque no nos satisfaga, suponiendo ningún partido en sí mismo, es muy difícil que en alguno de los niveles, fíjense que en la provincia de Buenos Aires se eligen, por ejemplo, consejos escolares. No sé si estaban enterados. Consejos escolares son los que tienen jurisdicción sobre las escuelas de un radio determinado y que pueden llegar a expulsar a un docente o cuestionarlo, o tienen derecho a inspeccionar las escuelas, etcétera, etcétera. Consejos escolares. Acá se eligen tribunales de cuentas en boletas separadas. Entonces, si a mí no me satisface ningún candidato a diputado, ni senador, ni intendente, ni gobernador, ni presidente, pero ningún tribuno de cuentas, caramba, o soy yo muy exquisito, si teniendo 49 partidos en Córdoba no encuentro uno, que son 3. No, acá en Córdoba son 5 ahora. ¿No es así? El Tribunal de Cuentas son 5, creo. ¿En la ciudad? No, en la provincia. No, 3. 3, Son 3. Entonces en la ciudad son 5, creo. Bueno, no importa. En la provincia son 3. Eso ya es otro tema que podemos cuestionar, ¿no? Porque históricamente... La primera minoría. Exactamente. Y el otro
para la segunda. Es uno de los problemas que tiene ahora el oficialismo en Córdoba, lo decimos de paso porque lo dicen los diarios, porque el Tribunal de Cuentas no responde al oficialismo. Sí. Entonces, por primera vez va a haber gente de un partido opositor que tiene facultades para controlar lo que hace el gobernador. Por eso sacaron la ley para hacer el Bueno, contenido del tribunal muy antidemocráticamente, bueno, será antirrepublicano, pero no son sonsos, por algo se dedican a esta actividad. Y hay y la experiencia cuesta cara y llega tarde, como dicen los militares. Entonces hay que aprender de la experiencia ajena. Eso es una regla básica, si uno se quiere dedicar a la política, porque para eso tenemos la historia. Ya pasó esto, ya vimos esto. Bueno, entonces no cometamos los mismos errores, en todo caso errores nuevos, que no se podían prever. Pero y poniendo lo siguiente, suponiendo que hubiera, en este caso, un caso muy especial que se llevó, pero habitualmente, vamos a hacerlo más fácil, entre los 5 candidatos que estaban en la primera vuelta. 2 de ellos, para un cristiano, no debería ser motivo de duda, porque pertenecían a ideologías condenadas por la Iglesia, el trotskismo y el liberalismo. Entonces quedarían 3. De esos 3, que no están sujetos a ideologías, sino a posiciones que expresan en su plataforma, entre esos 3 es obvio que alguno debería ser un poco más capaz o menos corrupto que los otros 2. Pero estoy hablando del primer nivel, de los candidatos a presidente o de gobernador, pero volvemos a lo mismo, debajo de ellos no es igual la lista de candidatos. No tenemos en nuestro pueblo algún candidato a concejal que lo conocemos, vive al lado de nuestra casa, es una persona intachable, que conoce a fondo la necesidad del pueblo, no le podemos dar el voto para que sea concejal. Entonces, ahí entramos en lo que se llama la doctrina del mal menor. Es decir, en casos extremos, cuando me veo obligado a elegir entre 2 cosas que no me satisfacen, para no llamarlas estrictamente males, tengo derecho y hasta la obligación de elegir aquello del que menos mal se siga. No significa hacer un mal menor. Nunca puede hacerse un mal con la excusa de pretender un bien. Eso no está permitido. Pero sí permitir que otros hagan un mal que presuntamente va a ser menos dañino. Es decir, si hay 2 candidatos a gobernador, sabemos que uno es un delincuente por toda su carrera delictiva, y el otro una persona honesta, aunque no muy brillante, ni mucha experiencia. Bueno, elijamos el honesto. Eso se refiere la clásica y antigua doctrina de mal menor. Sí. Parece que el fenómeno a la hora de elegir es anti, o sea, uno no va con el objetivo de decir, me gusta este candidato, voy a votar a este candidato, y después el discurso del voto útil que le llaman, es como decir, no quiero más kirchnerismo. Bueno, ¿quién tiene posibilidad nata de ganar el kirchnerismo? Y bueno, en este caso, Milei, ¿no? Entonces la gente votó a Milei, pero no pensando en lo bien de Milei, sino que no quiero más kirchnerismo, y si es el único que le puede ganar, votemos a este. Exacto. Eso, el voto Entonces ahí útil. la gente dejó de hacer su voto objetivamente, o sea, en alguien que realmente lo represente, a de alguna manera decir, no quiero permitir que este personaje o este sistema de gobierno siga permaneciendo. Exactamente, por eso no hay que confundir el voto útil, que no se puede justificar de ninguna manera, con el mal menor, que es otra cosa. Y que en casos extremos, como acabo de decir, hay derecho a decir, me abstengo. Que de todos modos es un modo de participar también. Mucho más lógico que molestarse ni ir hasta la escuela para poner un papel en blanco. Eso es bastante estúpido. Que, sobre todo ahora que ya no hay multas, prácticamente son tantos millones que no van, que no se aplica ninguna sanción, digamos, como en otras épocas. Sí, aunque los políticos desvirtúan el sentido, el significado de toda esta ciencia política, porque no solamente que no lo cumplen, lo que es en contra del sentido de lo que debería ser,
sino que a su vez hace normativas para tratar de beneficiarse, como es de sacar el fondo de los votos blancos y los votos nulos para poder digamos, agrandar, entre comillas, el porcentaje digamos, de lo que ellos dicen que lo votan. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen la mayoría necesaria. Y porque nosotros en las anteriores elecciones no votamos por los que estaban en contra. Claro, al principio cuando usted dijo dentro del Estado que el gobierno, bueno, pero eso después usted también lo Bueno, como muestra de mal menor podemos citar a nuestro patrono de gobernantes y políticos, que es Santo Tomás Moro, que ya hablamos en la charla pasada. Y él, en un libro que escribió y que llamó Utopía, o sea, lugar que no existe, y lo presentó como una novela, aunque en realidad él presentaba ahí un modelo de sociedad organizada, pero como era novela no podía cuestionarlo, porque ella hacía crítica al sistema vigente. Entonces allí tiene frases interesantes, dice: si no conseguís todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal. Si no puedo votar al que yo quisiera, pero no le dan los votos, entonces tengo que elegir entre dos malos. Bueno, elijo el que considero menos malo, siempre que haya un análisis, no un capricho, no decir, no lo voto a Massa porque es peronista, que además nunca fue peronista, pero al margen de eso no, eso es actuar con resentimiento, no pensando quién de los dos puede hacer mejor gobierno que otra cosa, y que no es fácil llegar a una conclusión, pero tampoco imposible. Y pensar, por ejemplo, en la elección, que decimos un balotaje, en el cual se impone una alternativa, digamos. Sí. Uno pensar cuál de los dos creo que le puede hacer menos daño a la Argentina y votar en consecuencia de ese. Sí, por supuesto. Porque eso es lo que me pasó a mí. Yo la lógica que tuve cuando fui a votar en el último fue: ¿cuál de estos dos le puede provocar menos daño a la Argentina? Sí. Yo saqué la conclusión que era Milei, porque al ser una fuerza minoritaria puede ser controlada por los votos. Bueno, pero esos votos que podrían hacer política para bien de la sociedad, aún en contra de lo que diga Milei, porque para eso tiene mayoría en todos lados, no lo hacen. Son tan inútiles, ni eso saben, ni eso hacen. bueno, yo te puedo. Está bien, ese es un razonamiento. Otro razonamiento es pensar, suponiendo que diga es mejor este que este otro, ¿no es cierto? Muy bien. Y como pertenece a un partido nuevo, va a tener que pedir ayuda. Wow. Pero ¿qué resulta? Al no tener mayoría, o deja de ser lo que es y entrega el gobierno de hecho, que es una de las posibilidades, o dentro de 3 o 4 meses le van a hacer juicio político y lo van a echar, porque hay una ley de acefalía, una ley de juicio político, que no se le aplicó a la presidenta anterior porque ella tenía la mayoría, a pesar de estar condenada. Fíjense si no había motivo para declararla inepta, que es la palabra que usa la ley. Inepta, es decir, no hace falta aclarar nada. Puede ser por enfermedad mental, como dicen algunos en este caso, o deshonestidad. Deshonestidad acreditada por la justicia. 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Había motivo o no para declarar? Y sin embargo no se pudo hacer porque la mayoría la tenía ella. Pero ahora la mayoría la tiene la oposición. Entonces ya el Financial Times, en una edición, dijo que se prepare la vicepresidenta. Los que fuimos a la escuela sabemos 2 más 2 son 4. Hablamos al principio de quiénes eran los ingleses. Los que mejor nos conocen en el mundo son los ingleses, que nos han invadido varias veces y siguen influyendo en la Argentina. Entonces, si dicen eso es porque está dentro de lo posible. De lo posible. Vamos a ver si es probable y si se da. Sí, pero puede ocurrir. A ver, los ingleses, todos los de afuera que quieren intervenir en políticas nuestras, están digitando de hace rato. Si ellos se juntan antes, ¿a dónde va Milei? ¿A dónde va Massa? ¿A Estados Unidos? Está bien, no, pero eso es otra cosa. No, yo lo pienso muy bien. No me interesa. Estoy de acuerdo con eso, pero volvemos a otra discusión que es de nunca acabar. Los poderes mundiales,
surgieron en el siglo XX. No, cambiamos. Los poderes extra Sí, sí. institucionales. ¿Cómo Sí, murió, sí, cómo sí, murió sí. Julio César? Decían, Hasta el hijo. Tú también, bruto, hijo mío, hasta el hijo le aplicó la última cuchillada. Y los mismos senadores, porque le tenían envidia. Entonces, ¿hay poder o no? Toda la vida ha habido y va a haber poder. ¿Cómo no lo va a haber? El tema es si tenemos gobernantes que hacen lo que deben hacer para el bien del pueblo y no. Pero bueno, pero esa es la reflexión que hay que hacerla antes y no el día anterior. Hay que analizar periódicamente, aunque a mí no me guste la política, pero yo debo estar informado. A menos que no sepa leer, en fin, bueno, yo no voy a criticar personas que no están en condiciones, pero la gran parte de los argentinos sí estamos en condiciones para evaluar. Por lo menos nos gusta escuchar la televisión. Entonces hay que ver cuáles son los pronósticos. ¿Qué dicen las encuestas? Que no son falsas todas. Nos dan un indicio, por lo menos, de lo que va a ocurrir. La encuesta es un cálculo estadístico. Ahora que alguno lo venda por plata, esa es otra historia. Pero son muy pocos los que hacen eso porque se termina su negocio. Sí, aunque la estadística de la acción política, digamos, lo que hacen los políticos en la estadística es más el descenso que el ascenso. O sea, se han, digamos, vienen haciendo cosas, digamos, dañinas para... Sí, por supuesto. Pero me refiero que si uno investiga, poco antes de las elecciones se publicó un libro editado por Perfil, o sea, con nombre y apellido, un señor González, que está en la librería, cualquiera le puede leer la biografía del actual presidente. Entonces, no hay derecho a decir, yo no sabía que era así, ¿no? Si aquí está descrito. Bueno, no quiero entrar en cosas demasiado, porque si no ya entramos en otro tipo de debate que también es factible, pero no en este caso. Otra frase de nuestro patrono, Santo Tomás Moro: la imposibilidad de suprimir enseguida prácticas inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad porque no puede dominar los vientos. Si hace falta, el capitán se hunde con el barco, pero no abandona el timón. Bueno, pasamos a otro tema. Que es el tema más actual que nunca de las ideologías recién mencionamos. Para una persona medianamente preparada y que tiene algún interés en la actividad política, es imperdonable que no sepa distinguir una ideología de otra, ¿no? Porque para ser calificado de ideología tiene que reunir una serie de condiciones. En la ideología moderna actualmente son 6, ¿no? Y las 6 han sido condenadas por la Iglesia. Entonces, a partir de ahí, yo, si quiero dedicarme a esto, no voy a meter la pata y me voy a meter en el troquismo, porque si hago eso, estoy en riesgo de perder el alma, a menos que los convenza a ellos de que cambian el contenido de la ideología, cosa muy difícil. Entonces, hay otras. La mayoría de los partidos, de las agrupaciones, no tienen una ideología determinada. Tienen tradiciones, tienen una doctrina, como tiene este partido. Bueno, podrá gustarme o no, podrá gustarme las propuestas, algunas demasiado audaces o demasiado infantiles, y bueno, yo iré seleccionando, pero las 6 ideologías de entrada ya deberían, en mi horizonte, quedar anuladas. La palabra ideología recién se empieza a usar en Francia en el siglo XVIII. Ahora, la ideología pretende ser una especie de ciencia de las ideas. No es sinónimo de doctrina o de un sistema de conocimientos científicos o técnicos. Es un sistema cerrado de ideas que se constituye para las personas que se identifican con esa ideología en fuente de toda verdad, de toda rectitud práctica o moral. No debe ser confundida la ideología con un sistema de principios de acción política o social, porque esa acción siempre se va a ejercer sobre una realidad concreta, cuya naturaleza es la que fundamenta esos principios.
En cambio, la ideología no supone ninguna naturaleza real y no reconoce principios. Todo debe ponerla la misma ideología. De manera que si la acción se inspira en una ideología, es inconcebible que yerre, porque emana de ella la única verdad y no requiere de ningún otro punto de referencia. La ideología tiene un concepto de verdad que no es el que han explicado los filósofos, o sea, la recta adecuación del intelecto con la realidad. La verdad para los ideólogos es la ideología, y la realidad solo se revela cuando es iluminada por ella. La ideología es verdadera porque es la única interpretación completa y cabal de la realidad. Por eso Proudhon afirmaba que la revolución nunca se encuentra en el error. Y decía Lenin, es moralmente bueno todo lo que favorece la revolución, malo todo lo que se opone. Este enunciado expresa exactamente el sentido de la moral que impone la ideología. Si la ideología requiere asesinar 10 millones de personas, y hay que asesinarlas. Porque eso es para el bien y para poder lograr la revolución. Eso no es malo porque está favoreciendo el cumplimiento de la revolución, que es la plenitud de la vida humana. Lo opuesto a una ideología, entonces, no es otra ideología de signo contrario, que provoca, en cierto modo, gran confusión. Del mismo modo que lo opuesto a una enfermedad no es otra enfermedad. Yo tenía cáncer, pero ahora tengo nada más que el hígado reventado y me voy a morir dentro de un mes. Eso no es solución. La solución es la salud. O el remedio que puede llegarme a curar la enfermedad que tenga. Y el problema del mundo moderno es que en gran medida todos somos recipientarios de alguna ideología o de varias, que se mezclan en nuestro cerebro, en nuestros hábitos, sin que nos demos cuenta. Y frente a los cuales hay un vacío, hay un poder ideológico. Hay gente que saltaba de gusto al ver ayer el festejo en Buenos Aires de las pañuelas verdes, ¿no? Cosa insólita, pero se ha acostumbrado, y esa es la defensa de la personalidad de las mujeres para algunas, que no deja de ser una forma ideológica, ¿no? Entonces decía Pablo VI, la persona cristiana que quiera vivir su fe en una acción política concebida como servicio, no puede adherirse sin contradecirse a sí misma a sistemas ideológicos que se oponen a su fe y a su concepción de la persona humana. No es lícito, por lo tanto, favorecer a la ideología marxista, a su materialismo ateo, a su dialéctica de violencia y a la manera como ella entiende la libertad individual dentro de la comunidad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al ser humano. Pero tampoco apoya a la comunidad cristiana a la ideología liberal, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola de toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y considerando las solidaridades sociales como consecuencia, más o menos automáticas, de iniciativas individuales, y no ya como fin y motivo primario del valor de la organización social. Pero fuera de este positivismo que reduce al ser humano a una sola dimensión y que con ella lo mutila, la persona cristiana encuentra en su acción movimientos históricos concretos nacidos de las ideologías, pero diferentes en alguna manera de ellas. Entonces ya Juan 23, en la Pacem in Terre, decía que es posible distinguir entre las teorías filosóficas falsas con los movimientos históricos que se han fundado en algún momento en esa ideología, pero que tienen una finalidad política o social aceptable, parcialmente al menos positiva, aunque deban su origen en esas teorías. Porque las teorías, una vez fijadas y formuladas, no cambian nunca. En cambio, los movimientos no pueden menos que ser influenciadas
por las condiciones mudables de la vida. Habrá que ver si es suficiente. Por ejemplo, China comunista acepta hoy la propiedad privada. Ahora, eso no significa que deja de ser un Estado totalitario y que la ideología marxista que la alimenta sea factible de ser apoyada por un cristiano. No, pero me estoy refiriendo que hay sí algunos socialismos que han dejado de ser marxistas con el tiempo. Y entonces conservan por razones históricas o porque consideran que el socialismo es una manera de manifestar la caridad. Y bueno, aunque no sea exactamente así, no hay ninguna limitación, ningún impedimento para que un cristiano, si son dirigentes honestos y capaces, puedan ser apoyados. Lo mismo algunos partidos que conservan el título de liberal o conservadores, que en la práctica no lo son. Entonces, el hecho de que usen la palabra liberal no significa que coincida con la ideología liberal, que responde a lo que enseñaron Adam Smith, etcétera, etcétera, Rousseau y demás, que es lo que hace cuestionable la ideología liberal estrictamente seria. En las seis ideologías, liberalismo, marxismo, fascismo, nazismo, y cuáles serían los otros dos. Bueno, te la leo. Liberalismo fue condenado por León XIII en 1888, en la encíclica Libertas, y ratificada por algunos que piensan que era otra época y que era otro tipo, fue ratificada precisamente por Pablo VI en la 80ª Advenias. Después, Pío XI condenó 3 ideologías, porque se habían concentrado y tomado fuerza justamente en la época en que le tocó gobernar la Iglesia. El fascismo, por la encíclica Non Habíamo Bisogno. Normalmente las encíclicas son escritas en latín y luego traducidas, pero algunos casos como estos, que están definidos expresamente a un país determinado, entonces es habitual que se escriban, sin perjuicio de ser también digamos, escrita en latín y traducida a todos los idiomas, en el idioma del lugar. Por eso se llama Non Abbiamo Bisogno. No me pidan que lo explique porque no soy italiano. No tenemos necesidad. Siempre hay un traductor que nos salva. Sin mirar el GPS ni el celular. 1931. Después, en 1937, condena otras 2 ideologías. El nazismo, con la encíclica Mitbrennender Sorge, y el comunismo con Divini Redentoris, también en el mismo año. Pero más cerca nuestro hay otras 2 ideologías. Una que surge dentro del seno de la Iglesia, que es la teología de la liberación, condenada en su momento por el cardenal Ratzinger, antes de que fuera Benedicto XVI, en la instrucción Libertatis Nuncios, 1984. Y la nueva era, que es la última ideología propiamente tal, condenada por la Iglesia, que es la llamada, es un documento Jesucristo portador de agua viva, en el 2003, es la última ideología condenada. Ningún documento posterior a lo que he mencionado ha modificado el rechazo. Es decir, que como mínimo quien de alguna manera esté vinculado a la cultura cristiana debería tener muy en cuenta, si va a actuar en política, no adherirse a un partido, a una agrupación, a una entidad cultural que esté basada en alguna de estas 6 ideologías condenadas. El resto, como dijimos, hay total, absoluta libertad. Alguien en Córdoba hace poco me tocó asistir a una reunión del movimiento monárquico argentino. Bueno, hay argentinos que consideran que la mejor forma de gobierno es la monarquía, y eso es perfectamente lícito, en la medida que la monarquía cumpla determinadas condiciones y satisfaga el bien común. De hecho, ha habido varios monarcas absolutos que están en los altares, como lo dijimos en la reunión anterior. Porque es mentira lo que decía el oráculo, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es totalmente falso. Todo depende de cómo se ejerce el poder. Y hay monarcas que lo han ejercido para el bien de la comunidad y han vivido incluso con una modestia absoluta, sin hacer ostentación de riqueza, pese a tenerla, y hoy están en los altares.
Bueno, con esto hicimos un pantallazo para no aburrirlo, pero ahora con mucho gusto participamos al diálogo. De comunidades